Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Durante toda mi vida fue muy tenso para mí esto de identificar la visión de Dios. De hecho, muchas personas me lo preguntaban y yo no tenía respuesta. Así que si hoy yo te pregunto, ¿cuál es la visión de Dios para ti? Y no tienes respuesta, no te preocupes, somos muchos los que hemos estado en ese lugar. Quizás para muchos no sea tan evidente, pero desde que los discípulos comenzaron a caminar con Jesús, tenían expectativas y sueños en mente también. Sus metas en aquel entonces no eran meramente espirituales, sino sociales, familiares, profesionales y políticas, sobre todo políticas. Como sabemos, el Mesías prometido, el Mesías que ellos esperaban, era aquel que vendría de la descendencia de David a retomar el orden político y social. Ese que iba a gobernar y al fin iba a restituir a Israel sobre las demás naciones. Así que ustedes pueden imaginarse la expectativa que ellos tenían de Jesús. ¿Ustedes no creen que ellos constantemente estaban preguntándose, wow, ¿cuál será su visión para mí? ¿Qué será lo que Él quiere o tiene para mí? De hecho, hasta se llegaron a pelear por quién se iba a sentar a su lado. Y créanme que en aquel momento no estaban tanto preguntándose acerca del cielo, sino de posiciones importantes y de prestigio en la tierra. Y de la misma manera esto puede suceder con nosotros. Muchos de nosotros hemos crecido pensando que la visión de Dios para nosotros se trata de cuál es la posición, cuál es esa profesión, cuál es el ministerio que Él tiene para nosotros, cuál es esa bendición económica que viene en camino, con quién me voy a casar, cuál es el proyecto nuevo que viene para mí. Y por eso el tema de la visión, aunque es necesario, constantemente ha sido viciado y por eso hoy precisamente yo quiero referirme a un momento en el que Jesús aclaró esto a un experto en la ley que vino preguntándole a Jesús que qué debía hacer para heredar la vida eterna. Y aunque esta pregunta parece que es algo espiritual y celestial, realmente se trataba más de autorrealización, de realización propia. ¿Qué me falta para tener esto que quiero? ¿Cuándo voy a recibir esta gran bendición para mi vida? ¿Cómo puedo tener lo que Dios quiere para mí? ¿Cuál es la visión de Dios para mí? Y lo primero que Jesús hace, fíjense, es llevarlo a ver lo que él ya conocía. Lucas capítulo 10, del 27 al 37, dice así. Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Cuando nosotros pensamos en esto de la visión y que Dios nos dé visión, generalmente pensamos o tenemos en mente que Él nos muestre algo del futuro, ¿verdad? Algo nuevo, algo diferente, que de repente abra nuestros ojos y veamos el cielo abrirse delante de nosotros. Estas grandes revelaciones que nadie tiene. Pero la visión que Dios quiere darnos, amados hermanos, no tiene que ver necesariamente con ángeles subiendo y bajando de una escalera. La visión tiene que ver con hacer lo que ya sabemos. Cuando el hombre le pregunta sobre la vida eterna, Jesús no abrió sus ojos para que él viera un mar de cristal. Jesús lo llevó a ver lo que él ya conocía, pero que quizás no estaba haciendo. Así que hoy, si tú te estás preguntando, ¿cuál es la visión de Dios para ti, para mí? Probablemente lo que debes preguntarte es, ¿qué será eso que ya yo sé que Dios quiere de mí, pero que no he hecho? ¿Qué es lo que yo sé que es justo, agradable y necesario hacer, pero pues que lo he dejado para después? Lo otro que Jesús hizo es hacerle ver que la visión no era para él mismo, ni sobre él mismo, sino que estaba relacionada con los demás. Mientras más visión de la vida eterna tenemos, más conscientes vamos a ser de nuestra responsabilidad con los demás en la tierra. Fíjense, en el versículo 29 de ese capítulo 10 de Lucas dice así, pero él quería justificarse, como que la respuesta de Jesús lo dejó así como que medio confundido o medio confrontado. Así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones.
Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y también siguió de largo. Amados hermanos, tener más visión no es estar más claro de cómo se llama nuestro ministerio, o cómo Dios quiere que llamemos a nuestro ministerio. Tener más visión que nadie no es tener el mejor templo, la mejor tecnología, no es tener la mejor producción musical. Tener más visión que nadie no es saber exactamente cuáles son nuestros dones y nuestros talentos. Tampoco es saber ejercerlos a nuestra máxima capacidad. Fíjense, estos dos hombres que se encuentran con este otro que estaba malherido en el camino, de hecho dice la escritura que estaba medio muerto, tenían visión de todas esas cosas. Ellos sabían cuáles eran sus dones y sus talentos, cuál era su ministerio, y seguramente sabían ejercer estas cosas a la perfección. Sin embargo, no tenían visión de lo eterno. Tenían visión de grandes proyectos, de buenas producciones, pero no tenían visión de la necesidad que debían suplir. Cuando hablamos de la visión que Dios tiene para nosotros, estamos hablando de ojos para ver la necesidad que Él quiere que suplamos. Está hablando no que nos deje ver cómo va a suplir nuestras necesidades, de las bendiciones que vienen en camino, de lo grande que viene para mí. No, es que Él nos deje ver las maneras en que podemos ser de bendición a otros. Y fíjense, quien aquí tuvo visión en este pasaje fue un samaritano que probablemente muy poco conocía de la ley. No fue ese que pidió la gran visión ministerial o profesional para su vida, sino fue aquel que tuvo ojos para ver la necesidad de otro en el camino. Quizás ese samaritano no sabía ni cuáles eran sus mejores talentos o dones. Él no tenía noción de lo que el nuevo año traería para su vida. Quizás él no tenía proyectos tan importantes en mente, pero tenía un corazón para ver y hacer lo que se esperaba de él en el momento indicado. Él tenía visión suficiente para reconocer el dolor y la necesidad de otro que él podía suplir. Así que tomando a ese hombre en el camino, lo vendó, lo curó, lo sanó de sus heridas y luego se fue a un lugar y le pagó un hospedaje a ese hombre donde él pudiese reposar y terminar su recuperación. Y fíjense, él no se lo llevó a su casa. Él no se hizo responsable de esta persona toda su vida, porque a veces va a suceder así. Y con esto también puedo decir que este hombre también tenía visión para reconocer sus límites. Y a veces, amados hermanos, pensamos que tener visión de Dios es esa gran cosa que viene de camino, el gran templo, el gran ministerio, los millones de dólares que queremos tener. Pero ¿y qué? De pedirle a Dios visión para saber lo que podemos de lo que no podemos sobrellevar. Que nos muestre eso que debemos tomar y lo que no debemos tomar. Casi nadie quiere tener visión de los límites en su vida, pero creo que hoy más que nunca necesitamos visión respecto a nuestros límites. Hoy quizás sea un buen momento para pedirle al Señor que nos dé visión de lo que necesitamos cortar en nuestra vida, de lo que ya no debemos proseguir, de lo que no sea prudente sobrellevar, que nos muestre las capacidades justas para servir y no pretender alcanzar aquello que no debemos, que no queramos tener más de lo debido. Más que pedirle tener más y más y más, que Dios nos revele lo que ya sabemos, lo que podemos y debemos hacer para bendición de otros y la gloria de su nombre. Padre, gracias por tu palabra. Hoy más que pedirte que nos muestres grandes revelaciones, te pedimos que nos hagas más conscientes de aquello que hemos aprendido ya en el camino, en nuestra relación contigo, y que es necesario que hagamos y tomemos como tus siervos. Haznos más conscientes de las necesidades que podemos suplir, que te traerán honra. Haznos más compasivos con nuestros semejantes, Señor, que no le pasemos de largo a la necesidad, que en vez de pedirte las grandes visiones, que podamos ver el dolor de los demás y movernos a misericordia, Señor. Que como ese samaritano no nos hagamos de la vista larga, que tener visión se trate precisamente de ver más allá de nosotros mismos y de nuestra propia conveniencia. En el nombre de Jesús. Amén. Te habla Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.